Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, profe. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, profe. Bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo le fue ayer? Los que puedan, enciendan la cámara, así los veo. Hoy vamos a empezar viendo unos rubros, ¿sí? Vamos a empezar con el rubro viene de cambio. ¿Alguna duda hasta lo que vimos hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Nada? Esa la voy a dar, la clase práctica va a ser el viernes, a la mañana, de 8 a 10, ¿sí? El horario que tenemos la teoría, vamos a tener la clase que les debía del ajuste por inflación según la RT6, bueno, las normas contables vigentes, ¿sí? ¿Ninguna duda de lo que vimos hasta acá? Bueno, vamos a comenzar viendo el rubro viene de cambio, ¿sí? Ustedes saben que el rubro viene de cambio es uno de los más importantes para nosotros los contadores, analizarlo el rubro y elaborarlo, a la hora de elaborar los estados contables, también es muy importante conocer el rubro viene de cambio. Hoy vamos a ver la definición de viene de cambio según las normas contables profesionales argentinas, ¿sí? Vamos a ver el reconocimiento de los componentes del rubro viene de cambio según las normas contables profesionales. Y vamos a ver la medición inicial y la medición al cierre de este rubro. Hay una aclaración que quiero hacer, ¿sí? Ustedes saben que estas guías constituyen una guía de estudio y no reemplaza el estudio de la bibliografía y la normativa contable profesional. Lo que trato de hacer a través de las clases es guiarlo en el estudio de las normas contables profesionales. Por lo tanto, hay cuestiones del programa que no la vemos en su esplendor a través de esta clase. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver la clase, empezar a hacer los apuntes, leer la bibliografía y también la normativa contable profesional a la tanto el RT17, el RT41, segunda y tercera parte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver las definiciones. En cuanto a reconocimiento y medición,
ustedes van a tener que leer la RT17, que trata, el rubro viene de cambio, ¿sí? Hay una parte específica de la resolución técnica 17 que trata este rubro en particular. Van a tener que ver, hay un informe, ¿sí? del CENSIA, hay un informe muy lindo que le va a servir como bibliografía básica a ustedes para estudiar el rubro viene de cambio, porque están tratados todos los temas desde el punto de vista normativo. ¿Sí? Entonces, ustedes entran a la página de FACSE y van a buscar el informe número 14. También tienen que tener en cuenta lo que establece la resolución técnica 41 en sus dos partes, la segunda y la tercera parte, tanto para ente pequeño como para ente mediano. La RT41, segunda parte, tiene informe. Uno es teórico, donde te hace cuadro sinóptico de lo que trata la resolución técnica 41 segunda parte, y el otro es práctico. Tienen ejemplos prácticos de todos los rubros, ¿sí? Entonces ustedes van a ir a ese informe y van a leer lo pertinente al rubro viene de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Luego, la definición de los rubros se encuentran en las normas de exposición. Entonces nosotros tenemos dos normas de exposición. Ustedes la van a ver en su esplendor a estas normas de exposición en superior 3, ¿sí? El informe es el número 14. Ustedes van a ver las normas de exposición en contabilidad superior 3. Nos vamos a adelantar un poquito porque tenemos que saber qué entra dentro del concepto de bienes de cambio desde el punto de vista normativo, ¿sí? Entonces van a ir a la RT9.A.4, ¿sí? Y vamos a ver el concepto de bienes de cambio. ¿Qué es bienes de cambio para las resoluciones técnicas? Ustedes saben que tenemos normas de exposición para ente con fines de lucro, que es el RT9, y para entes sin fines de lucro. Son normas particulares de exposición, la 9 y la 11. Hay una norma general de exposición contable, que es la número 8, que es para todo tipo de ente. Pero las definiciones de cada uno de los rubros están en la 9. Si ustedes están haciendo un estado contable para un ente con fines de lucro, van a tener que ir a la resolución técnica 9. En cambio, si están haciendo un estado contable para una fundación, un centro vecinal, una asociación civil, por ejemplo, ¿sí? Van a tener que ir a la resolución técnica número 11.A.4, y ahí no se llaman bienes de cambio, sino se llama bienes para consumo o comercialización. Bueno, nosotros tenemos que saber primero cuál es la definición de bienes de cambio desde el punto de vista normativo. Luego nosotros sabemos que hay tres momentos de medición, en principio, ¿sí? Cuando un bien ingresa a la empresa, cuando el bien se va de la empresa y al cierre del ejercicio, cuando la empresa cumple años. Entonces, cuando el bien ingresa a la empresa, nosotros tenemos que saber si vamos a reconocerlo o no. Para ello, tenemos que tener en cuenta las normas de reconocimiento, que ya vimos en el marco conceptual. También vamos a tener, si en su caso, si se reconoce como activo, como pasivo, como uno de los elementos de los estados contables, le vamos a tener que dar su medición inicial. Entonces, ¿sí? Cuando ingresa el bien a la empresa, hablamos de medición inicial. Por eso las normas contables, cuando ustedes leen la RT17, la RT41, que son normas de reconocimiento y medición básicamente, tienen normas de medición inicial y normas de medición periódica, ¿sí? Las normas de medición inicial, entonces la utilizamos nosotros cuando ingresa el bien a la empresa. No tenemos normas de cuando el bien se va de la empresa. Ya sabemos que básicamente nosotros cuando el bien se va de la empresa nos basamos en el principio de la partida doble, ¿sí? Todo lo que ingresa por una cuenta tiene que irse por la misma cuenta,
¿sí? Entonces, no tenemos de manera específica normas de baja de cuenta. También tenemos que medir al cierre del ejercicio cuando la empresa cumple años. Entonces ahí se aplican las normas de medición periódica, ¿sí? ¿Qué es bienes de cambio? En los entes con fines de lucro, vamos a ver la RT9, ¿sí? Y para los entes sin fines de lucro tendríamos que ver la RT11. Ahí vamos a ver la RT9, que pasa en un ente con fines de lucro, un ente comercial, un ente industrial. ¿Qué viene de cambio para esos tipos de entes? En un ente industrial, ustedes se imaginan que el concepto de bienes de cambio es bastante abarcativo, ¿sí? Porque tenemos que pensar que entes con fines de lucro pueden ser un ente industrial o un ente comercial. En un ente industrial, ustedes saben que hay un proceso productivo, donde ingresan factores de la producción, ingresan al proceso de producción, con el fin de obtener productos terminados. ¿Sí? Esto lo habrán visto en Introducción a la Economía. En un ente comercial, en cambio, no tenemos ese proceso productivo, ¿sí? Directamente el ente compra bienes para revenderlos. Entonces, ¿qué dice el RT9? Los bienes de cambio son los bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente. Entonces, ahí hace mención a la mercadería de reventa para los entes comerciales. Por ejemplo, garbarina, ¿sí? También se incluyen, también sería en el caso de la empresa industrial, los productos terminados, ¿sí? Que son bienes que los produce y los destina a la venta en el curso habitual o regularmente en la actividad. También tenemos, como bienes de cambio, dice la RT9, los que se encuentran en proceso de producción para dicha venta. Entonces nosotros en la contabilidad, a estos bienes que todavía están dentro del proceso productivo, usamos una cuenta, por ejemplo, en la contabilidad de costos, productos en proceso o producción en proceso. ¿Sí? Son bienes que todavía no culminaron todo el proceso productivo y por lo tanto no son productos terminados. ¿Sí? Estos bienes, estos productos en proceso pueden tener distinto grado de avance en un proceso productivo de un ente. ¿Sí? Entonces ustedes ya tienen que ir pensando que tenemos que medir la mercadería que vende la empresa, ya sea un ente industrial o un ente comercial. Tenemos que saber medir los productos que están en proceso, que no culminaron el proceso productivo, todavía están en la fábrica, ¿sí? Tenemos que saber medir. También son bienes de cambio aquellos que resultan consumidos en la producción de los bienes y servicios que se destinarán a la venta. Entonces, ahí hablan de los factores productivos, ¿sí? Desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista contable, nosotros en la contabilidad de costos, que ustedes la van a ver más adelante en la carrera, nosotros tenemos 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra y gasto indirecto de fabricación. ¿Sí? Y también se incluye dentro de la definición de los bienes de cambio, lo anticipo a proveedores, ¿sí? De bienes de cambio. También estarían dentro del concepto de bienes de cambio para nuestra norma contable argentina. Así que bueno, esta es la definición de bienes de cambio según las normas contables argentinas. No se consideran dentro del rubro los activos biológicos. Hace unos años, antes que aparezca el RT46, se incluían dentro de los bienes de cambio aquellos activos biológicos destinados a la venta. El concepto de activo biológico lo vamos a ver nosotros en Superior 2. ¿Sí? Es un tema bastante específico porque en los entes agropecuarios, ¿sí? Ellos tienen ciertos activos que tienen vida, las plantas y los animales. Si ustedes, por ejemplo, queremos medir un activo biológico, mejor dicho, que nos preguntamos si un activo biológico formaría parte del rubro bienes de cambio,
diríamos, bueno, si está destinado a la venta sería bienes de cambio. Bueno, eso fue antes de la RT, que apareciera la RT 46. Actualmente con la RT 46, los activos biológicos constituyen un rubro separado, ¿sí? Por eso acá la RT 9 dice se excluyen, porque tienen su propio rubro. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces, lo anticipo a proveedores viene de cambio, ¿sí? Según la definición, ingresan dentro del concepto de viene de cambio. Pero la naturaleza de esos anticipos constituyen otros créditos. Sí, es un crédito. Pero el destino es que se va a convertir en bienes de cambio. Nuestras normas argentinas adoptaron ese concepto, teniendo en cuenta el destino más probable de ese crédito, entonces lo exponen dentro de bienes de cambio, ¿sí? Pero viene una pregunta y dice, bueno, ¿los anticipo a proveedores se miden como los bienes de cambio? No, porque ustedes saben que es una naturaleza totalmente distinta. Entonces, los anticipo a proveedores se miden teniendo en cuenta las normas de otros créditos. ¿Estamos de acuerdo? Eso tienen que saber cuando vayan a rendir el examen final. Es una aclaración para que la tengan en cuenta. Respecto al reconocimiento y medición, nosotros tenemos 3 puertitas en Argentina. Nosotros tenemos que saber si el ente grande, mediano o pequeño, ¿sí? Ustedes saben que la RT17 es para el resto de los entes. Nosotros la RT41 es para ente mediano, la tercera parte. La segunda parte para ente pequeño, y tenemos una puerta más grande que para el resto de los entes, bueno, que yo lo llamo ente grande, pero para las normas contables, el resto de los entes, ¿sí? O sea, serían para los que no son ni mediano ni pequeño. Entonces nosotros tenemos que saber cómo medir los bienes de cambio, si tengo un ente grande, tengo un ente mediano o tengo un ente pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Viene una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones para reconocer un elemento en los estados contables? Es una pregunta de final. ¿Alguien la puede responder? Sin miedo a equivocarse, ¿sí? Así vamos practicando para el examen final. ¿Nadie? Los comprobantes. ¿Cómo? Los comprobantes, como la factura, los distintos tipos de documentos comerciales. Claro, ahora nosotros los contadores, cuando tenemos que medir, necesitamos documentación de respaldo. Pero ¿cuáles eran las condiciones para reconocer un elemento en los estados contables? Era según lo que decía la RT16, profe. Una, sí, ¿qué decía? Por ejemplo, en el activo creo que era según un hecho pasado, que ya sucedió, digamos, un hecho de pasado. O sea, alguien controla los beneficios de un bien o algo así. No me acuerdo bien ahora. Bueno, tenemos, claro, una es que cumpla con la definición de activo. Profe, La otra. son dos condiciones. ¿Cómo? Son dos condiciones. Son 2 condiciones generalmente, ¿sí? Hay algunos rubros que tienen otras más en la RT17 también. Sí, Pero son una 2. es cumplir con la medición del marco conceptual y la segunda es asignar una medición contable confiable. Muy bien. Sí, eso lo habíamos visto en clases anteriores, que se tenían que cumplir esas 2 condiciones. Que cumpla con la definición del elemento que estamos analizando, por ejemplo acá que cumpla con la definición de activo, ¿sí?
Y por otro lado, que se le pueda asignar una medición contable confiable, que significa, en este caso, asignarle un costo que pueda medirse de manera confiable. Entonces, es así como decía Enzo, para asignarle una medición contable confiable, necesitaríamos documentación de respaldo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que analizar qué documentación necesitaríamos en el caso, por ejemplo, de que estamos comprando mercadería para revenderla. ¿Sí? Que ya vamos a hablar. Bueno, y ahí abajo tienen los puntos que tratan el reconocimiento, la RT17 y la RT41, que lo tienen que saber para el examen final que el profe Jaljal les pregunta. Entonces nosotros tenemos que asignarle al inicio, cuando decimos es activo, tenemos que asignarle una medición inicial. Pero antes de pasar esta pregunta, para que ustedes, a veces yo pregunto en los exámenes finales, ¿sí? Cuando un activo cumple la definición que nos da el marco conceptual de las normas argentinas. Básicamente la definición de activo, el marco conceptual, ¿sí? La tienen que saber. Y dice algo así, ¿no? Cuando debido a un hecho ya ocurrido, el ente controla los beneficios económicos que produce un bien. Entonces viene la pregunta, y yo les digo a ustedes, bueno, ¿cuál es el hecho que debe ocurrir? ¿Sí? Para que yo controle los beneficios económicos de un bien de cambio. Por ejemplo, estamos comprando mercadería para revender. ¿Cuál es el hecho económico? ¿Será la venta, profe? La transacción, profe, de el dinero o el medio de pago por las mercaderías. La transacción, a ver, ¿cómo, Agustina? Usted preguntó cuál es el hecho económico que sería para registrar un activo, ¿verdad? Una mercadería. El ente compra mercadería. Claro, yo diría que el hecho económico es la transacción, o sea, nuestra manera de pagarlo, ya sea, no sé, en efectivo, a proveedores, algo, y a nosotros nos dan la mercadería, entonces ese sería el hecho, ¿o no? Bueno, mira, a ver, vos sos la contadora del corralón, ¿sí, Agustina? Yo soy el empresario. Sí. Voy y compro mercadería un día lunes, ¿sí? Hoy martes compro mercadería y te traigo la factura a vos. Te digo, Agustina, mira, compré la mercadería, somos un corralón que revendemos, cemento, por ejemplo, y te traigo la factura con 100 bolsas. Y ahí te digo, che, la bolsa de mercadería y la bolsa de cemento van a llegar el próximo martes. No tienen las 100 bolsas hoy. Y esa factura, ¿sí? Además, hemos comprado a crédito. Y la vamos a pagar dentro de un mes. ¿Sí? Como había una oferta, dice compra de contado o compra a crédito, el mismo importe. Entonces yo te doy la factura hoy. El próximo lunes, el próximo martes, yo voy a venir y te voy a dar el documento de respaldo que diga que la mercadería fue recepcionada en el depósito de nuestra empresa. ¿Sí o no, Agustina? ¿Lo vas siguiendo hasta ahí? Y dentro de un mes, dentro de un mes, yo te voy a dar el recibo, ¿sí? Del otro ente que me emitió porque yo pagué las 100 bolsas. ¿Desde cuándo controla los beneficios de la mercadería? Desde que yo te di la factura, desde que te aviso la próxima semana y ya vamos a ver
qué documento de respaldo es de que se recepcionó la mercadería, o dentro de un mes, cuando yo pagué la mercadería. Cuando la mercadería recién está en la empresa, o sea, ese lunes en el que la dejaron en Muy bien. que Y cuando recepcionamos la tengo la factura de mercadería, ¿o no? compra, ¿controlo los beneficios económicos? Y no, porque todavía no tenemos nada que reconocer, ¿o no? No, pero ¿cómo nada que reconocer? Hay otra cosa para reconocer, pero yo Porque controlo los beneficios económicos de la mercadería. ¿Qué significa controlar los beneficios económicos? Estamos adelantando el final, Agustina, ¿no? Muy bien para vos. eh, sería como medir o reconocer si nos da beneficios o no. Si ¿Pero qué, cuál es el podemos, no beneficio sé, de una vender esa mercadería de mercadería. reventa? ¿Cuál es el beneficio de las bolsas? eh, ¿Cuál va a ser el futuro beneficio tuyo? y ganar dinero. Venderlas. Y venderlas, las ventas, ¿o no? Claro, Entonces, si yo no la tengo a la bolsa, ¿la voy a poder vender? No. 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 ¿Sí? Ahora, si yo tengo las bolsas, pero no las pagué, ¿las puedo vender igual? Sí. Sí, Y Sí, sí, profe. porque las debo, ¿o no? Son pasivos todavía, en contrapartida tengo un pasivo. ¿Sí? Ahora, suponte claro. vos, Agustina, que vengo hoy yo y te doy la factura de compra y te doy el recibo de que la pagué adelantado. Hoy, registro la mercadería. Ajá. La mercadería la vamos a recibir el otro martes, ¿no? Y no, porque todavía no la tenemos. ¿Y qué hay que ¿O no? registrar ahí? ¿Qué tenemos? Porque hay una salida de dinero. Podría ser como ¿Un un crédito? anticipo a proveedores, ¿no sería? O algo así. Muy bien, ahí tenemos un anticipo a proveedores, ¿sí? Tenemos otra cosa todavía que no es mercadería, es un anticipo a proveedor. Si estas cuestiones ustedes se tienen que Claro. dar cuenta cuando van a registrar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cómo funcionan? Ahí Enzo dijo, hay algo importante en la medición inicial, que son los documentos comerciales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber cómo registrarlo en la contabilidad, pero teniendo en cuenta siempre el fenómeno económico, ¿sí? Muchas veces podemos tener la factura, la pagamos, pero no tenemos la mercadería, no podemos registrarla como mercadería si no tenemos un crédito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, viene el próximo martes, Agustín. Pasó una semana, ¿sí? Y llega la mercadería. Ustedes están viendo ahora estructura y proceso, ¿no? Y ahí La vemos vimos el año pasado, profe. bueno, ahí ustedes ven el control interno de un ente, ¿sí? Entonces nosotros, estructura y proceso, nosotros diagramamos, es una materia muy importante, miren, porque la representa la empresa desde el punto de vista administrativo con distintos gráficos. Entre ellos el organigrama de un ente, que nos muestra la estructura jerárquica del ente, y vemos también un gráfico de todas las operaciones que realiza el ente, que sería, desde el punto de vista a veces de la auditoría, cuando ustedes llegan en quinto año, eso es control interno. ¿Sí? Todos los procesos, procedimientos que funcionan dentro de la empresa, para que la empresa funcione correctamente, ¿sí? Y ahí nosotros también los contadores nos sirve esos procedimientos que realiza la empresa. Cuando se recepciona la mercadería, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué documento se recibe? ¿Se acuerdan? La factura o el remito, o sea, de si es que lo dejaron en nuestro Porque viene el depósito. camionero de la otra empresa.
viene a nuestro depósito. ¿Con qué viene el camionero? Claro, Con el remito. con el remito que dice todo lo que lo está llevando. Muy bien, viene con el remito. ¿Viene con la factura el camionero? No. No, pues yo ya te la di a vos, Agustina, ya se le había dado a Agustino, no. Cuando voy a comprar y Claro. me dan la factura. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros con ese remito? Controlamos. Lo firmamos. Nos controlan, no, ustedes lo firman de una. El camionero baja y le baja 50 bolsas y No, usted lo hacemos, firma. hacemos el control de la mercadería que llega. Claro, Control primero y controlamos. control. Controlan primero. ¿Sí? Y un buen control interno habla de hay un comprobante muy importante, que es el informe de recepción. ¿Lo vieron? El informe de recepción, mercadería. Hay bibliografía, ¿sí? Cuando ustedes llegan a auditoría, que uno de los comprobantes que no se usa generalmente en la práctica, pero es muy bueno utilizarlo, porque la persona que está en la recepción, ¿sí? Hace un informe. Sin ver el remito, ¿sí? Primero dice, yo recepcioné 100 bolsas de cemento de la marca tal, de cuánto kilogramo es cada bolsa, ¿sí? Hace un informe de recepción y lo firma. Y además, a la vez, también tenemos que conformar el remito que viene el camionero, ¿sí? Entonces, uno de los comprobantes importantes internos del ente, ahí en ese caso tenemos el remito y también tendríamos el informe de recepción. ¿Estamos de acuerdo? Son algunas cuestiones que ustedes lo van a ver en quinto año, pero se las menciono actualmente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. ¿Seguimos? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, sigamos. Ahora vamos a la medición. ¿Cómo medirían los bienes de cambio al inicio? ¿Cómo lo hacían en primer año? Ahí, ¿qué documento de respaldo tenemos que tener en cuenta? Básicamente. La factura. La factura. Muy bien, la factura. En la factura, ¿qué teníamos? El valor origen por lo que entraba la mercadería. Claro, pero ¿cómo es una factura? Si nosotros somos responsable inscripto y otro responsable inscripto nos emitió la factura, ¿qué tenía? Sí, el IVA. Factura. El precio neto grabado y teníamos el IVA. El IVA. Claro. Che, y el fletero es un tercero que nosotros lo contratamos y nos cobra por el flete de la mercadería. ¿Se tiene en cuenta la medición inicial? Sí. Sí, hay que activarlo. Hay un seguro que también pagamos por el traslado de la mercadería. ¿Se lo tendría en cuenta? Sí, profe. Sí, también. Y si nosotros dentro de la empresa hay un departamento que realiza las compras. En ese departamento hay 2 empleados, hay un jefe, hay gasto de luz, gasto de agua. ¿Qué dicen ustedes?
¿Se activará? No, profe, eso ya no. ¿Forman parte de los gastos administrativos que no, profe? Sí. No, por eso les pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que Son sí. gastos de la función compra de la empresa, ¿no? Si la empresa dice, ¿no? Miren ustedes, la empresa gasta y hay una sola persona, me pagan a mí para que yo compre. Yo tengo una oficina, tengo una computadora y mi sueldo es 30.000 pesos al mes. ¿Sí? Y yo realicé 30 compras al mes. Todos los días compramos lo mismo. Ahora, cuando yo mido al inicio cada compra, ¿tendría que sumarle una partecita de mi sueldo también? ¿Qué dicen ustedes? Acá está dividida la doctrina, ¿no? Por eso es como que si ustedes son doctrinarios, cuando vayan a leer los libros, van a ver posiciones distintas. Lo único que acá vamos a ver la posición que toma las normas contables hoy. ¿Qué dice? ¿Hay que tomarlo o no tomarlo? Profe, para mí está difícil, pero yo creo que lo tomaría porque es el departamento que se encarga de comprar la mercadería. Entonces, no sé. Si yo le digo que costo es un sacrificio económico para obtener un bien. Sí, un sacrificio económico necesario. Si yo no estaría en la empresa, ¿sí? El ente compraría, se realizaría esa función de adquisición. Y no, porque no hay nadie que compre. ¿Sí? En principio, al parecer soy necesario, ¿sí o no? Claro. Sí. ¿Sí? Entonces viene la pregunta, miren, ustedes se imaginan cuando aparecen las normas contables, hace muchos años, por primera vez, ustedes ven en el año 95 apareció una norma de medición, ¿sí? Que daba las mediciones al inicio, la medición al cierre, ¿sí? En los 90, ¿sí? Aparece el RT10. Y en el año 98, 2000 apareció la RT17 que estamos viendo nosotros ahora. Entonces venía la pregunta, y solo tenemos que tener en cuenta en la medición inicial los servicios externos, por ejemplo, el fletero es externo a la empresa, la aseguradora es externa a la empresa, y los servicios internos dice que realiza la empresa para comprar, por ejemplo. Venía la duda, ¿se lo va a tener en cuenta o no se lo va a tener en cuenta? Bueno, y había posición doctrinaria que decía que sí, que si sabemos que el costo es un sacrificio necesario para obtener un bien, ¿sí? Con ese concepto entrarían dentro del costo. El problema sería cómo asignar una partecita de mi sueldo a cada compra, ¿sí o no? Es un problema, ¿estamos de acuerdo? Entonces había parte de la doctrina que decía, no, es difícil asignarlo a cada compra una partecita del sueldo de la persona que compra. Además, esa persona que compra tiene un equipo de computación, que ese equipo de computación hay que amortizarlo, entonces esa amortización y hay que depreciarlo. Ese gasto, esa partecita de depreciación de equipo de computación también tendríamos que asignar a cada compra. Esa persona trabaja en una parte del edificio y el edificio ustedes saben que se deprecia, entonces la habitación donde él está, en la oficinita donde él está también, una parte de la depreciación del edificio corresponde a esa persona. Bueno, es bastante complicado, ¿sí? Asignar a cada compra una partecita, ¿sí? Del costo de la función compra interna del ente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, ahí venía un problema.
Pero vamos a ver qué dicen las normas contables. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, tenemos entonces, cuando vemos la medición contable inicial, lo primero que ustedes se tienen que poner en la cabeza es cómo ingresa un bien de cambio neto. Entonces tenemos casos generales, comprando o produciendo un bien. En el caso de las empresas industriales, ellas producen los bienes de cambio, ¿sí? En caso de una empresa industrial, compran y revenden los bienes de cambio. Entonces nosotros podemos hablar del costo de adquisición, en el caso de las empresas, por ejemplo, que compran y revenden, y podemos hablar de costo de producción o construcción, en el caso de las empresas industriales. ¿Sí? Y si están dentro, ustedes son contadores de una empresa que construye edificios, ¿sí? Van a tener un costo de construcción, porque al edificio no lo compran y lo revenden, sino lo construyen. ¿Sí? Y hay casos especiales donde tienen que saber medir los bienes de cambio, y esto lo van a estudiar solito, ¿sí? ¿Qué pasa si un socio aporta un bien de cambio? ¿Cómo se mide? ¿Qué pasa si un tercero nos dona un bien de cambio? ¿Cómo se mide? ¿Qué pasa si hay un trueque de bienes de cambio con otra empresa? ¿Y qué pasa si hay una fusión y escisión? Que este es un caso bastante particular, ¿sí? Y ustedes saben que las fusiones empresarias es cuando se unen básicamente dos empresas. Hay distintos tipos de fusiones desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico también, ¿sí? Y la escisión es lo contrario a la fusión. Es una parte, hay distintos tipos de escisiones. Un ente se puede dividir en dos partes. Eso se llama escisión, ¿sí? Entonces, tenemos que saber qué pasa en ese caso también cuando se incorpora bienes de cambio dentro de un contexto de una fusión o de una escisión. Y bueno, la norma contable te dice cómo se mide, ¿sí? En esos casos especiales y en esos casos generales. Entonces, viene la norma contable y nos dice, primero hay que saber conceptos generales de lo que es costo, y habla de reglas generales. Es muy similar al RT 41, tanto segunda y tercera parte. ¿Sí? A veces mucho más fácil el RT 41, porque habla de los bienes cuando son adquiridos, ¿sí? Y es muy parecida al RT 17, pero es más fácil, tiene una lectura más podemos hacer una lectura con mayor facilidad, ¿sí? Si el bien es adquirido, se tiene la medición inicial, principio general, costo de adquisición. Y ya vamos a ver qué es costo de adquisición para la resolución técnica. Si el bien se produce, la medición inicial es a su costo de producción o construcción en el caso de una empresa constructora. Y vamos a ver qué es costo de producción. Si hay un aporte de un bien de cambio, bueno, ahí la norma contable básicamente en resumen, ¿no? Dice valor corriente a la fecha de incorporación. Bueno, ustedes van a leer qué valor corriente le podríamos asignar, porque valor corriente hay mucho, costo de reposición, valor neto de realización, valor razonable. ¿Qué pasa en los trueques? ¿Qué pasa en las fusiones y escisiones? Bueno, esto está también contemplado en la RT 18, que es una fusión y escisión, y ahí les coloco un resumen bastante general de la medición inicial de los bienes de cambio. Vamos a ver las reglas generales de los bienes de cambio, ¿sí? La medición original, principio general, es el costo. Entonces nosotros tenemos que saber qué es costo, ¿sí? Tanto para cuando hablamos de costo de adquisición o costo de producción. Y dice la norma contable que es un sacrificio necesario para poner al bien en condiciones de ser vendido o de ser utilizado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se olviden que costo es un sacrificio necesario. Si yo no llevaba a cabo ese gasto, por ejemplo, ese costo,
y eso iba a ocurrir de que yo no podría comprar el bien o adquirirlo al bien, entonces decimos que es necesario para su adquisición afrontar ese gasto o ese costo. Ahí se transforma el gasto en costo. ¿Sí? ¿Qué incluye el costo? Y la norma contable dice, tanto los costos de los servicios internos y externos. Entonces coloca los costos de la función compra, los costos del sector producción, bueno, en el caso de que se produzca el bien, los fletes, los seguros, ¿sí? Y también forman parte del costo los materiales e insumos directos e indirectos requeridos para la elaboración o preparación o montaje. Bueno, acá la norma contable cuando habla de qué incluye el costo, habla para el costo de producción y el costo de los servicios, el costo de adquisición. ¿Sí? Y coloca concepto. Habla de costos directos y costo indirecto. Supongamos que vamos a hacer un café o un mate cocido con saquito. ¿Qué necesitamos? Alguien que me pueda ayudar a ver. Así vamos viendo los conceptos, esto que dice la norma, que ustedes cuando lean sea más fácil. ¿Qué necesitamos? El agua y Vamos el saquito de café, de té, de mate. a ver, Analia. Bueno, supongamos que vamos a vender café afuera de la casa. ¿Sí? Vamos a necesitar el agua. La pava eléctrica. ¿Qué dice Analia? Sí, Para o el calentar el agua. termo. ¿Ah? Claro, o un termo, un recipiente donde llevemos el agua. Primero tengo que calentar el agua. Entonces necesitamos la pava eléctrica. Más bien acá yo les digo cómo hago mi mate, ¿sí? La pava eléctrica. Vamos a necesitar el saquito de mate o el saquito de café. ¿Qué más necesitamos? Azúcar. El azúcar. Muy bien. Y necesitamos, ¿qué más? Y el material, la taza, digamos. Claro, el vasito. ¿Dónde lo vamos a vender? ¿Sí o no? Claro. Ustedes se imaginan que lo van a hacer dentro de su casa y van a vender afuera. Viven afuera de la facultad. Ahí al frente de la facultad y tienen su casa y van a vender mate a los chicos o café. Bueno. Entonces yo te digo, ¿no? Analí. Y vos vas a hacer el mate cocido. Hay algunos, esos son, todos son costos necesarios para obtener el mate cocido. ¿Sí o no, Analía? Sí. Son sacrificios. ¿Sí? Porque es un sacrificio para el ente obtenerlo. O sea, el ente tiene que comprar el mate, tiene que comprar la pava eléctrica, tiene que tener el agua. Son sacrificios necesarios para obtener el producto terminado, el mate cocido en el vasito. ¿Sí? Hay algunos, y estos son factores productivos, ¿sí? Desde el punto de vista de la economía o no. Si vamos a una clase de introducción a la economía, son factores productivos. Que lo vamos a volcar al proceso productivo. El proceso productivo, ¿cuál sería, Analí? Calentar el agua, luego cuando está caliente la pava eléctrica, colocamos el agua en el vasito, ¿sí? Sí. Necesitamos cucharilla también. También. Bueno. Y obtenemos como producto terminado el vasito de mate cocido. ¿Sí? Eso desde el punto de vista económico. Esos factores productivos se pueden clasificar en directos e indirectos. Directo es cuando yo puedo asignar cuánto utilizo, básicamente, ¿no? Porque ustedes no saben nada de costo, entonces yo trato de que ustedes interpreten el concepto de lo que es directo e indirecto. Hay una relación directa, ¿sí?, entre el saquito de mate y el producto terminado, el vasito de mate cocido,
O sea, si yo quiero hacer otro vasito con mate cocido, necesito otro saquito de mate, o 2, 3 o más. Hay una relación directa. Para cada, por ejemplo, para cada vasito necesito un saquito de mate. Un saquito. Si quiero hacer 2, necesito 2 saquitos de mate. Sí. ¿Hay Sí, una es relación directa o no? Sí. Si no, no sería posible tener el vasito de mate si no tenemos el saquito. Muy bien, entonces ahí el costo es directo. Entonces vos imaginate que nosotros los contadores tenemos que saber cuánto nos cuesta hacer una taza de mate cocido. ¿Sí? Entonces, el saquito de mate cocido es un costo directo. ¿Sí o no, Analia? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el azúcar, por ejemplo? ¿Es directo o indirecto? Si vos querés hacer, supongamos que a todos les colocamos, porque parecido, 3 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de azúcar. Si quiero hacer otro, sería el doble. ¿Hay una relación directa entre el azúcar y una taza de mate? Sí, profe. Sí, ¿sí o no? Sí, correcto. ¿Sí? Salvo que le guste amargo, pero no creo. Claro, bueno. Generalmente se Sí, come pero por lo cebado general, los que venden, viste, ya te dan directamente con azúcar. los sobrecitos, ¿viste? Para que coloquemos. El vasito. ¿Es un costo directo? Si yo quiero hacer otra Sí, taza, ¿es directo o sí, no? también. Bueno, hasta ahí está fácil. Vos imagínate que los contadores con los costos directos no tenemos problema, ya vamos sumando y sabemos cuánto nos cuesta hacer una taza de mate cocido. El agua. ¿Cuál es el costo del agua? ¿Dónde aparece tu costo de agua, Analia? En la factura, en mi factura ¿La de factura? GES. Digo. Ahora, vos sabés, el costo del agua, suponete que es 2.000 pesos. Y vos la estás haciendo en tu casa. Sí. ¿Y para qué usas el agua en tu caso? Para todo. Para una de las cosas es para hacer mate y venderlo. Pero también lo usamos para todas las otras cosas. Para uso personal, sí. Claro, a esos 2.000 pesos, ¿lo puedo asignar directamente al costo de una tacita de café o de mate? No, no todo, pero sería como hace rato con el sueldo del empleado del departamento de compra. Muy bien, claro, ¿entendés? Como el sueldo del empleado del departamento le decía que había un problema de asignación, ¿sí? Y bueno, en la contabilidad nosotros también, ustedes se imaginan que tenemos que afrontar el gasto de luz. Se lo puede asignar directo porque tenemos que prender la pava eléctrica. Claro. No, porque no es exclusivo para eso, digamos. Lo Muy uso para bien. otras cosas también. Y suponte vos que a vos te pagan, ¿sí? Yo te pago para que vos venda mate cocido. El sueldo tuyo, ¿se lo puede asignar directamente a cada vasito de mate cocido? No tampoco. Tampoco, ¿no? ¿Sí? Sería bastante complicado. Entonces vos vas a ver que hay costos que se pueden asignar directamente a cada producto terminado y hay otros costos que no. Pero cuando son indirectos, ¿podríamos más o menos asignarlo de alguna forma? ¿Qué dice Analia? ¿Y tomando algún porcentaje, profe? Del Y total. tendríamos que buscar una base para prorratearlo, ¿o no? Sí. ¿Sí? Y bueno, así trabajamos nosotros los contadores cuando estamos en una empresa industrial, ¿sí? Y ustedes ahí se imaginan que es bastante complicado. ¿Entienden? Entonces vamos a tener, en una empresa industrial, podemos tener factores directos y factores indirectos. Factores productivos directos y factores productivos indirectos.
nosotros en la contabilidad de costo, ¿sí? Cuando ustedes leen un libro de costo, nosotros los contadores usamos 3 cuentas y los clasificamos a los factores productivos. Materia prima, mano de obra y gasto indirecto de fabricación. Cuando vamos a hacer este emprendimiento Analía, por ejemplo, no me deje. No, profe, ¿Cuál es la acá está. materia prima tuya para hacer el café? La mano de obra sos vos, ¿sí o no? Sí. Sí. Y la materia prima sería el mate, el azúcar y el agua. Y los vasitos. También, porque es directo. Los sea, vasitos si también no se- serían materiales. O sea, siempre cuando vemos materia prima es todos los insumos que vos necesitas para obtener el producto. ¿Sí? Ujú. Y después gastos indirectos. ¿Cuáles serían? Y sería mi sueldo, el gasto del agua y de la luz. Claro, pero vos sos el sueldo de mano de obra. Que la mano de obra Perdón. sería indirecta. ¿Sí o no? Sí. Y los gastos indirectos sería el agua y la luz. El agua y la luz. ¿Sí? ¿Lo va viendo o no? Y también tenemos la depreciación de qué cosa. Porque nuestro aparato productivo, ¿cuál sería? La jarra eléctrica. La pava eléctrica. Esa sería pava. nuestra maquinaria. Sí. Y la tenemos que depreciar. Ujú. Y a esa depreciación también tendríamos que asignarle al costo, ¿o no? Sí, porque se va desvalorizando. Es O sea, algo el uso. necesario. Es algo necesario para obtener el mate cocido. Ujú. ¿Sí? También tendríamos como gasto indirecto las depreciaciones de las maquinarias. ¿Sí? ¿Entendieron, chicos? Más o menos cuando lean la norma contable, conceptualmente ustedes se tienen que colocar dentro de un ente industrial, que a veces le va a costar porque creo que hasta ahora no lo vieron, pero ustedes van a tener en el futuro costos a lo largo de la carrera. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna duda? Entonces, siempre las reinas. ¿Cómo? Sí, Agustina. Disculpe, entonces, de todos los gastos indirectos sí también se saca un porcentaje y se lo pone en el costo, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice la norma contable. Era lo que la posición de Agustina decía, bien. tenemos que tratar de prorratearlo. ¿Entendés? Claro. A ver cómo dice, mira, y ahí viene la regla general, la norma contable. Cuando ustedes vayan a leer la 17 o la 41, dice cómo asignar los costos indirectos. ¿Sí? Según base razonable. Ahora, vos imagínate, ¿sí? Que nosotros tenemos costos, el problema no es de la cafetería, ¿sí? Ustedes se imaginan que nosotros en la empresa tenemos es una empresa, las empresas industriales a veces tienen la parte de atrás, está la fábrica, y adelante está el local de venta, ¿sí? Ahora nosotros tendríamos que asignar, y a veces en el mismo local, a veces no vemos, es difícil dividirlo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, los gastos de luz. Y es un solo galpón grande. La mitad, por ejemplo, del galpón se utiliza para la venta y la mitad para producción. Entonces tenemos 1000 metros cuadrados destinados a la producción y 1000 metros cuadrados destinados para vender el producto. ¿Cómo asignaría, Agustina, la depreciación del edificio? La depreciación del edificio, ¿sí? Vemos que el edificio tiene 50 años de vida útil, vos el valor de origen lo dividís por los 50 años y nos da una depreciación de 100.000 pesos. Y ahora vos tenés que asignar qué es costo de producción y qué es gasto de comercialización, porque en una parte está el local de venta y en otra parte funciona la fábrica.
¿Cuál es la base razonable ahí, Agustina? Y lo más lógico sería un 50% para cada uno, ¿o no? ¿Por qué el 50%? O sea, de los 100.000, porque como una parte está destinada a una cosa y otra parte a otra, 50.000 los diría como en la producción, digamos. No sé, profe. No, sí, Lo por eso haría estaba- como mitad y mitad, sería lo justo. Sí. Algunos, sí, alguna bibliografía dice mitad y mitad, pero ahora vos imagínate, pero ¿cuál sería lo más lógico para depreciar? ¿Cuál sería la unidad de medida ahí para dividir, más o menos? Suponete vos que son 1000 metros cuadrados del local, en total. Y 100 metros cuadrados lo destina a la venta, es chiquitito el local de venta. Y 900 metros cuadrados está la fábrica. De los 100.000, ¿cuánto es costo de producción y cuánto es gasto de comercialización? El 10%, profe. El 10%. ¿Sí? Claro. Entonces nosotros la base razonable del prorrateo es superficie, ¿sí? O metros cuadrados. Ah, bien. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo la luz. Nosotros, ¿cómo podemos prorratearla? La luz viene la factura de luz para todo el galpón. Hay otra base. Dependiendo del porcentaje de... no el porcentaje de Conseguir superficie. superficie local, ¿o no? Claro. ¿Sí? Si no tenemos otra base razonable, podríamos seguir con superficie. ¿Entienden, chicos? Esto van a ver bastante, lo van a ver en tercer año, ¿sí? Más van a ver cuando vean costo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, profe. cuando ustedes clasifican los costos, no solo se clasifican en costo directo e indirecto, sino también hay costos fijos y costos variables. ¿Sí? Los costos variables, desde el punto de vista contable, ¿no? ¿Cómo lo definen? ¿Sí? Ustedes van a ver que los costos variables, ¿sí? Son costos marginales. ¿Qué significa esto? Si yo quiero producir una taza de mate cocido, voy a utilizar un saquito de mate cocido. Si quiero fabricar 2 tazas de mate cocido, ¿cuántos saquitos voy a necesitar? Uno más. ¿Sí o no? Entonces ustedes ven que ahí el incremento es marginal. A medida que se aumente una unidad de producción, el factor productivo necesita un factor productivo más. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces son variables. Varían en función de que aumenta las unidades de producción. ¿Sí? Si yo necesito, por ejemplo, para hacer una taza de mate cocido, que 50 gramos de azúcar, para hacer 2 tazas de mate cocido necesitaré 100 gramos de azúcar. ¿Sí o no? Entonces vendría a ser el azúcar variable. Pero hay otros costos que no son marginales, ¿sí? Sino tiene, no incrementan, ¿sí? No varían en función, en la misma proporción de que aumentan las unidades producidas. Y por ejemplo, el sueldo, ¿sí? Yo puedo decir, si hago una taza de mate cocido y yo le tengo que pagar a Analía 30.000 pesos al mes. Si Analía hace 2 tazas de mate cocido, ¿le tengo que pagar 30.000 pesos más? No, profe, porque el sueldo es fijo. Muy bien, son fijos. Y hasta cierto límite, ¿no? Porque en algún momento, supongamos que la Facultad de Ingeniería
al lado, porque estamos nosotros al frente de la Facultad de Ciencia Económica, y al lado de la Facultad de Ciencia Económica abren ingeniería. Entonces ahora yo necesito 2 analías, ¿sí? Porque quiero aumentar la capacidad productiva de la empresa, ¿sí? Pero ustedes van a ver que hay costos que hasta cierto punto son fijos y luego se pueden convertir en variable y después transformarse de nuevo en fijo. ¿Sí? Esto es bastante interesante y lo van a ver más adelante en la carrera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero en principio el sueldo sería un costo fijo. La luz, ¿fijo o variable? Cuando va incrementando las tasas de mate cocido, ocupo más luz. ¿Variable? ¿Ah? No, Sería profe, variable, que ¿no? Porque no te viene todos los meses la misma cantidad por la luz o que llegaras a utilizar. Muy bien, Dalma, o sea, la luz, vos vas a pagar más luz a medida que utilices más la pava eléctrica, ¿o no? Claro. Pero, ¿podemos medir la variabilidad de la luz? ¿Cuánto va Sí. aumentando a medida que voy haciendo más tacitas de mate? Porque tu factura de luz, ¿cuánto va a venir? Un poco más cara, pero podemos Y medir sí, la vaya variabilidad. aumentando el precio. ¿Podemos medir esa variabilidad? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cómo la mediría la variabilidad? No la puedo medir. O sea, podemos medir el precio, lo que nos costó, pero no, Claro, lo no que... cuánto más use de luz. Claro, es verdad. Claro, la boleta de luz va a venir el costo de la luz. ¿Sí? Claro. Miren, ustedes dijeron algo importante, y bueno, Dalma dijo algo importante que lo van a entender más adelante en la carrera, ¿no? Acá yo les doy una introducción, pero en principio todo factor es variable. ¿Sí? El problema es medir la variabilidad. Es un principio general, ¿sí? Entonces dicen, no, hay costos que realmente son fijos porque es un problema, ¿sí? Medir su variabilidad. Entonces la factura de luz sería fijo. ¿Sí o no, chicos? ¿Me van entendiendo? La depreciación de la pava eléctrica, ¿fijo o variable? Es fija, profe, salvo que haya no, como una mejora, pero vos decís, ¿cómo le hace una mejora a mi pava eléctrica, digamos? Depende, profe, si la depreciación es lineal o tenemos algún método o por diferentes métodos. Claro, ahora, ¿cómo vamos a Pues- depreciar? ¿Sí? Ustedes se imaginan ahora depreciar, por ejemplo, la pava eléctrica por la cantidad de veces que pusimos agua y la utilizamos. O sea, ¿tenemos alguna forma de medir así, de esa manera? O directamente lo más Y fácil debe ser un de ir. lío, profe. Ahí sí sería variable. Claro, ahí sería variable, pero ¿es fácil, Facundo? ¿Lo podríamos hacer? Y No, es un poco profe. complicado. ¿Qué harías vos como contador de la cafetería? ¿Cómo la vas a depreciar a la pava eléctrica? Yo la depreciaría con un método lineal. En función del tiempo. Y tendríamos que analizar cuánto, por lo general, en una cafetería dura, ¿sí? Una pava eléctrica. Claro, la vida útil. ¿Entendés? Tendríamos que determinar la vida útil que sea más cercana a la realidad. Y ahí sería un costo fijo, ¿no? Fijo, sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto lo van a discutir, ustedes van a ver, es mucho para hablar, algo muy lindo, lo van a ver cuando vean costo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces venía la pregunta de muchos contadores y dice, che, pero cuando los costos de producción, nosotros sabemos que pueden ser fijos y pueden ser variables. ¿Sí? Ahora, todos los costos formarían parte del producto, ya sean fijo y variable. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos son sacrificios necesarios para obtener un bien? ¿O solo los variables son sacrificios necesarios? Todo. ¿Ah? Todo, profe. Todo sería. ¿Sí? Nada más que a lo fijo hay que prorratearlo, pues. ¿Sí o no?
Sí, profe. por lo general los fijos son indirectos. Entonces tendríamos que prorratearlo y bueno, ahí viene un problema para nosotros los contadores y tenemos que buscar una base razonable para prorratear. Pero la norma contable dice son todos. Entonces cuando habla de modelo de costeo dice son lo fijo y lo variable, todo. Y en algún momento hubo alguna duda y dice, che, son solo lo fijo, son solo lo variable, ¿sí? Porque ustedes van a ver que hay dos modelos de costeo, y esto lo van a ver más adelante. Modelo de costeo completo y el modelo de costeo variable, que solamente son costos productivos los variables. Y ese costeo variable no lo adoptan las normas contables, ¿sí? Ustedes lo van a utilizar para gestionar un ente, ¿sí? Porque ustedes se imaginan que ustedes son empresarios y a ustedes tienen que gestionar de la mejor manera su emprendimiento. Entonces, es necesario conocer más los costos fijos o los costos variables. ¿Qué dicen ustedes? Los variables, profe. Claro, los variables. Ambos. Tenemos que conocerlos bien nosotros, los variables, porque a medida que aumentan las unidades producidas, voy a tener mayores costos variables. ¿Sí o no? Bueno, Pero ambos son entonces, importantes, ¿o no, profe? ahora, nosotros en la contabilidad, para nosotros ambos son importantes. Entonces viene la contabilidad, las normas contables, y dice Gonzalo, los dos forman parte del costo. ¿Sí? Pero ustedes cuando vayan a... ¿Se acuerdan que yo le hablé de los segmentos de la contabilidad? Que la contabilidad es muy grande. ¿Sí? Entonces hay segmentos que miran a la contabilidad de distintas perspectivas. Y hay una perspectiva que es la contabilidad para gestionar un ente. Entonces hablamos de la contabilidad de gestión. ¿Sí? Y la contabilidad de gestión habla de costo para gestionar un ente. No habla de la contabilidad de costo. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Entonces ahí van a ver otra perspectiva, otra herramienta que nos puede brindar la contabilidad, pero ahí no se usan normas contables. Yo les dije que en la contabilidad de gestión no se usa, no nos basamos en normas contables. Nosotros, en esta materia, en Superior 1, en Superior 3, ¿sí? Nos basamos en el estudio de las normas contables. ¿Estamos de acuerdo? Porque vemos el segmento de la contabilidad patrimonial o financiera. ¿Sí? Y ahí lo importante son las normas contables. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya vimos la introducción. Y entonces viene el costo de los bienes y servicios adquiridos, ¿sí? Nosotros tenemos que incluir el precio de compra y contado. La norma contable dice, nos tenemos que preguntar si hay operación efectivamente basada en él, o sea, utilizamos ese precio de compra y contado o siempre compramos a crédito. Entonces la norma dice, si hay operación efectivamente basada en él, o sea, se realizaron compra en contado, de contado durante el ejercicio, ¿sí? O anteriormente, nosotros nos basamos en ese precio de compra y contado. Si no, si siempre contamos con el precio de compra a crédito, nosotros tenemos ahí que estimar un valor descontado, un valor actual. Acá tenemos que segregar lo que se llaman los componentes financieros implícitos, ¿sí? Pero siempre nosotros, costo de los bienes y servicios adquiridos, partimos, precio de compra y contado. Le tenemos que sumar los costos de compra, o sea, los costos de la función compra, dice la norma contable, pero es un lío más o menos, porque ustedes saben que tenemos que prorratearlo, ¿sí? Pero las normas contables dice hay que tenerlo en cuenta, los costos de la función compra. Hay que tener en cuenta los costos de los servicios externos, como los fletes, los seguros. Tenemos que tener en cuenta los costos de control de calidad. Y esta es una pregunta de final que tienen que saber, ¿sí? Que los costos de control de calidad forman parte del costo de adquisición según nuestra norma contable argentina. Y los costos financieros, los intereses, ¿se activan o no se activan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son necesarios? No se activan, profe. En No principio No se general, activan, ¿sí? profe. No se activan, pero ya vamos a ver qué dicen, más adelante lo vamos a ver, lo van a ver con Daniel, qué pasa con los costos financieros que hay, cuando se cumplen ciertas condiciones se pueden activar, pero no, principio general no se activan. ¿Cómo se forma el costo de un bien producido? Tenemos el costo de la materia prima, ¿sí? Tenemos que sumar los costos, acá hay una clasificación,
Yo le dije que tenemos 3 elementos del costo: la materia prima, mano de obra y gasto indirecto de fabricación. La materia prima, ¿sí? Muchas veces hay una parte de la doctrina de costo, ¿sí?, que dice que la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación se llaman costo de conversión del producto, ¿sí? Porque yo necesito la materia prima y para convertir la materia prima en producto terminado necesito mano de obra y gasto indirecto de fabricación. Entonces ven que la norma contable dice que el costo de un bien producido es la materia prima más los costos de conversión, que sería la mano de obra y gasto indirecto de fabricación, y esto fijo y variable, ¿sí? Y tendríamos que tener en cuenta los costos financieros si se activan y si cumplen las condiciones que establece la sección 4.2.7 de la RT17, ¿sí? Y se excluyen, a veces hay ociosidades o improductividades, eso no se incluyen como costo, ¿sí? Solo va como costo lo normal. ¿Cómo se miden al cierre del ejercicio los bienes de cambio? Yo siempre le enseñaba a los chicos, ¿sí?, el triángulo cuantitativo, le decía a ustedes, ¿sí? Cuando medimos el cierre, ustedes se imaginan que tenemos que hacer un triángulo. Se imaginan un triángulo, ¿sí? Yo lo llamo triángulo cuantitativo. Tengo que determinar una medición contable primaria. En el otro extremo, tengo que determinar la medición contable secundaria, ¿sí? Por ejemplo, acá de los bienes de cambio. Estas son las mediciones base. Las comparo y me tengo que quedar con la menor, ¿sí? Y la menor la voy a llamar medición seleccionada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esto tienen que tener bien en cuenta. Entonces, cuando yo mido al cierre del ejercicio, tengo que realizar 2 mediciones base. Se imaginan el triángulo. Medición primaria, medición secundaria. Comparo las 2 mediciones y me quedo con la menor. Y la menor va a ser la medición seleccionada, y con ese importe, el bien o lo que sea, el activo, lo que sea, va a ir al estado contable con ese importe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Para los bienes de cambio, la medición contable primaria, sí, chicos, nos da siempre la norma contable. Y en principio una norma contable siempre va a querer que nosotros representemos la realidad, ¿sí? Y que ese valor sea representativo de una realidad. Entonces ustedes se imaginan que los bienes de cambio, ¿sí?, ¿cuál sería un valor representativo? Estamos hablando de medición primaria, ¿no? Nos vamos a centrar en la medición primaria. Ustedes ven que hay un mercado donde el ente compra la mercadería, el mercado de compra, ¿sí? Y ahí tenemos el precio de compra más gasto de compra. Y este precio de compra nosotros lo podemos determinar no solo cuando compramos el bien, ¿sí?, al inicio, sino que también le podemos decir al proveedor, al cierre del ejercicio, che, ¿cuánto sale hoy la mercadería? Y él me va a decir, Gonzalo, aumentó. Y los gastos de compra, el flete, ¿cuánto me sale hoy? Y él me va a decir, también aumentaron, sale más caro, ¿sí? Entonces ahí el costo se convierte en costo de reposición. ¿Cuánto cuesta reponer la mercadería en un momento de la medición, en este caso al cierre del ejercicio, ¿sí? Pero el ente también hay otro mercado donde va a vender la mercadería, ¿sí? Y ahí vende la mercadería y tenemos el precio de venta menos gasto directo de venta, que nosotros los contadores lo llamamos valor neto de realización, ¿sí? Ahora, las normas contables básicamente se basan, ¿sí?, en esos 2 valores para medir los bienes de cambio. Por ejemplo, la RT17 y la RT41, tercera parte, que es para ente mediano, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cuál es el valor más representativo, dicen ustedes, para medir los bienes de cambio al cierre de un ejercicio? ¿Costo de reposición o valor neto de realización? Costo de reposición. Coste de reposición, profe. ¿Por qué? Porque es el valor al que nosotros podemos adquirir las mismas unidades ya adquiridas
pero a un precio corriente, un valor corriente. Muy bien. Ahora yo te planteo una situación, a ver, Ramiro. Suponte vos, ¿sí?, que firmamos un contrato antes de la fecha de cierre del ejercicio, y yo te digo, Ramiro, todo el stock que tenés de mercadería quiero que me lo venda y firmemos ya un contrato. Y me lo entrega dentro de 10 días. ¿Qué decís, Ramiro? No escuché su pregunta, profe, disculpe, se me cortó el internet. Que ahí firmamos un contrato antes del cierre del ejercicio, te digo, Ramiro, véndeme todo tu mercadería que tenés en el depósito. Firmamos el contrato para que esté segura la venta y te digo, entrégamela después del cierre, o sea, después del 31 de diciembre. Me entrega el 10 de enero. Pero yo quiero toda la mercadería que tenés hoy. Y hoy es, ponete, 30 de diciembre. Mañana 31, vos tenés que medir la mercadería. ¿Cuál es el valor más representativo ahí? ¿Sigue siendo el costo de reposición? Yo a la mercadería, o sea, no la tendría que registrar porque ya es suya, o sea, yo tengo un pasivo con usted. Vos tenés un pasivo. ¿Cómo no lo vas a registrar la mercadería? ¿Quién tiene los beneficios económicos todavía? ¿Dónde está la mercadería? ¿La tengo yo o la tenés vos? La tengo yo. Ahora, antes de entregársela al cierre del ejercicio, la tengo yo. Y claro, vos tenés un pasivo conmigo, un anticipo de cliente. Pero yo ya te la pagué toda. Sí. ¿Cómo la mediría esa mercadería? ¿Cuál sería el valor más representativo? ¿Seguiría siendo costo de reposición? Si ya me la vendiste. ¿Ah? Sí, con el costo de reposición, porque es antes del cierre del ejercicio. Usted la El compró. último costo sería, ¿no, profe? Que nos da el mercado, digamos. Claro, Pero vienen antes el del 30 cierre del de ejercicio. diciembre, el 30 de diciembre, y yo les compro la mercadería y firmamos un contrato. Y les compro toda Ya no la unidad. estamos reponiendo, la estamos vendiendo. Claro, me la venden a mí el 30 de diciembre. El 31, ustedes cierran el ejercicio. ¿Cómo la miden? ¿Cuál sería el valor más representativo? ¿El del mercado donde El valor o el a la del que la mercado vendimos. donde... ¿Ah? El valor neto con El lo que la valor al vendimos. que la vendimos. Porque ya no estamos Tendrían... reponiendo, estamos vendiendo. No, bueno, pero ahí, ¿qué pasa ahí, Agustín? Hay una situación. ¿Qué tiene la mercadería? Ahora, ¿por qué ustedes dicen ahora, por ejemplo, valor neto de realización? ¿Qué está asegurada? Su venta. La ganancia. Su venta, claro. Bien, ya tienen la ganancia, ¿sí o no? Ya la vendieron. Lo que me decía Ramiro, él me dice, Ramiro, me dice, la mercadería tiene que figurar en los estados contables, porque todavía ¿quién tiene los beneficios económicos? Ustedes. La mercadería todavía está en el depósito de la empresa, no la podemos sacar todavía. Hay un anticipo de cliente. Ustedes hicieron caja, anticipo de cliente. ¿Sí o no? Pero Sí. esa mercadería, ustedes ya tienen asegurada la venta y la ganancia. Entonces, ¿qué es más representativo colocar? ¿El valor, el costo de reposición o un valor neto de realización? Profe, yo creo que valor neto? entendí, no sé si estoy bien, creo que entendí. Tengo otra forma, digamos, de verlo, pero yo creo que sí sé por qué el valor neto de realización. ¿Por qué? A ver. Porque el costo de reposición en el mercado se va actualizando y lo obtenemos de los proveedores, pero la venta, supongamos que ya arreglamos y pactamos todo con usted hoy a junio. No vamos a estar esperando enero, el 10 de enero, para tener un nuevo costo de reposición si la venta ya se pactó por un precio. Entonces nos vamos a basar más que nada en el valor neto de realización, en lo que obtenemos por venderla, digamos. Eso yo creo que sería más representativo. No, pero acá hay un fenómeno económico, ¿sí?
Acá tienen que tener en cuenta el fenómeno económico. Y el grado, ¿sí?, de seguridad de la venta y por ende de la obtención de la ganancia. Si ustedes ya tienen asegurada la venta y la obtención de la ganancia, el valor más representativo sería un valor de salida de esa mercadería. ¿Sí o no? Claro, 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 claro. En cambio, si no está asegurada una venta, porque yo soy garbarino y tengo la heladera, la cocina, no está asegurada la venta, yo no sé cuándo la voy a vender, cuándo va a venir un cristiano, va a entrar por garbarino y me va a comprar una heladera. ¿Es representativo darle valor neto de realización? No, profe, porque requiere esfuerzo de comercialización. Claro, requiere un esfuerzo, todo, ¿sí? Porque tengo que hacer una política de marketing, tengo que pagarle a los empleados, a los vendedores, ¿sí? Entonces no es representativo el valor neto de realización, pero sí sería representativo un costo de reposición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya diseñamos lo que dice la norma contable. Mire, la norma contable tiene en cuenta eso a la hora de determinar si va a ser costo de reposición o va a ser BNR. La 17, ¿no? Estamos en la 17. No tenemos que preguntar cuál es la seguridad del grado de generación de la ganancia, si es bajo o es alto. Si es bajo, vamos a tener que tener en cuenta costo de reposición, ¿sí? Y si es alto, valor neto de realización. Entonces la norma contable ahí habla que pasa de los bienes en cambio en general, son aquellos bienes que no tienen un mercado activo y que requieren esfuerzo significativo de comercialización. La norma contable dice para esto lo van a medir a costo de reposición. Pero si un bien de cambio fungible con mercado transparente que puede ser comercializado sin esfuerzo significativo, ¿sí?, y destinado a la venta como tal, va a ser el más representativo, va a ser el valor neto de realización. En cambio, los bienes de cambio sobre los que se hayan recibido, por ejemplo, anticipo, que fija precio, las condiciones contractuales, hay un contrato que asegura la venta y por ende la concreción de la ganancia, este se va a medir a BNR. ¿Sí? Si un proceso está en producción, es un producto en proceso, pero está relacionado con esta característica, por ejemplo, el producto está en proceso, ¿sí?, pero firmamos un contrato donde yo les digo a ustedes, me aseguran la venta, cuando terminen el proceso productivo, me lo dan al producto terminado. ¿Sí? Entonces yo lo tendría que medir a valor neto de realización hoy al proceso, a productos en proceso, pero sería proporcional al grado de avance del proceso productivo. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Eso tienen que saber para el examen final. Entonces, bueno, acá está que el costo de reposición, que el valor neto de realización, que ya lo habíamos visto, y lo vieron con Daniel. Ahí tienen un recordatorio, ¿sí? Y para los entes pequeños, ¿sí?, también se usan como criterio representativo el costo de adquisición y el precio de últimas compras. ¿Sí? Este precio de últimas compras se lo incluyo en la RT41 para ente pequeño, la segunda parte, porque es un criterio de medición según la FIP. ¿Sí? La FIP te hace medir los bienes de cambio al cierre del ejercicio, ¿sí?, al precio de últimas compras. Pero ustedes saben que nosotros hacemos contabilidad. Nada más que acá, nosotros, la RT41 para ente pequeño trajo algunas cuestiones impositivas, ¿sí?, y con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces, por ejemplo, el criterio de medición ¿sí?, los entes pequeños pueden usar este criterio de medición, que puede o no ser representativo de la realidad. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, cómo se miden los bienes de cambio, ¿sí? De nuevo, cuando hay imposibilidad, por ejemplo, de determinar el costo de reposición, ahí nos quedamos con el costo original. Eso van a leer en la norma contable. Lo mismo cuando hay imposibilidad de determinar el BNR, también tienen que saber, ¿sí?, qué dice la norma contable. ¿Cómo aplicamos esto en la práctica profesional? Ustedes lo primero que se tienen que preguntar, cuando vamos a medir bienes de cambio, ¿sí?, nos tenemos que preguntar, ¿se trata de un bien de cambio fungible con mercado transparente? Si es sí, lo vamos a medir a ver el valor neto de realización, porque es de fácil comercialización.
Y si es no, nos tenemos que hacer otra pregunta. Se recibió un anticipo y hay un contrato que fija precio y se asegura la venta y la concreción de la ganancia. Si es no, ¿sí? Se mide a costo de reposición, sucedáneo el costo. Y si es sí, valor neto de realización. Ese es un resumen o otra forma de estudiarla a la RT17. ¿Sí? Y acá los entes pequeños, ¿qué pasa? Los entes pequeños dice caso general. En los casos generales, vos podés optar por aplicar costo de reposición, costo original o precio de últimas compras. Y en los casos particulares, cuando se traten de bienes de cambio fungible con mercado transparente o bienes de cambio sobre los cuales se hayan recibido anticipos que fijan precio y hay un contrato, por ende se concreta la venta y la concreción también la ganancia, ¿sí? En estos casos particulares, BNR. Eso dice la RT41 para ente pequeño. Y en los entes medianos es lo mismo que la RT17. Los casos generales se miden según costo de reposición y los casos particulares se miden teniendo en cuenta BNR. Y bueno, y acá tienen un cuadrito de resumen. ¿Y cuál es la medición secundaria? Ustedes saben que el valor límite según la RT17 es el valor recuperable, y ahí tenemos, cuando determinamos el valor recuperable, el valor neto de realización o valor de utilización económica. De los dos me quedo con el mayor. ¿Sí? Acá en el informe 14, ahí van explicando cuál es el valor recuperable para los bienes de cambio. ¿Sí? Y dice principio general, por ejemplo, los bienes de cambio todos van a tener valor neto de realización. Y hay algunos nada más elementos, por ejemplo, la materia prima, que tiene valor neto de realización y puede tener un valor de utilización económica. En esos casos tenemos los dos valores, pero por lo general tenemos solamente valor neto de realización. ¿Qué sucede con los costos financieros? Constituyen un sacrificio necesario. Y bueno, hay un tratamiento preferible y hay un tratamiento alternativo permitido. El principio general o el preferible es que los costos financieros son gasto del periodo. En cambio, el tratamiento alternativo dice que podemos activarlo a los costos financieros, pero para ello, ¿sí? Se tienen que tener en cuenta ciertas condiciones. Y esas condiciones las tienen que leer, ¿sí? Y saber, Daniel creo que va a hablar un poquito en las clases siguientes, pero tienen que estudiar las condiciones para activar costo financiero según la RT17. Bueno, y hay costo financiero implícito, ¿sí? Los costos financieros implícitos son de reconocimiento obligatorio para la RT17 y para lo ente mediano. En lo ente mediano para los créditos y deuda de largo plazo, significa que son créditos y deuda con un plazo mayor a un año, y son optativos para lo ente mediano en el caso de los créditos y deuda de corto plazo, y para lo ente pequeño siempre el reconocimiento de los componentes financieros implícitos, ¿sí? Es optativo. Nosotros para la RT17 los componentes financieros implícitos se deben segregar de manera obligatoria, ¿sí? Lo mismo que para lo ente mediano para los créditos y deuda de largo plazo. Pero si no son significativos, ¿sí? Es un desvío aceptable. ¿Se acuerdan cuando vimos desviación aceptable? ¿Sí? Ahí podemos aplicar el apartado del marco conceptual, desviaciones aceptables, y entonces tienen que tener en cuenta cuando van a rendir el examen final. Y esto lo vamos a tratar un poquito más cuando veamos crédito y deuda. Y ahí terminamos. ¿Duda? Profe, disculpe, usted había dicho que en el costo se excluían las viciosidades y la improductividad. ¿Cuál vendría a ser, por ejemplo, alguna de esas? No, nosotros, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos improductividades en las materias primas. Por ejemplo, viene y Analía era la que preparaba el mate cocido, ¿sí? Y en esos descuidos, supongamos que era descuidada, ¿sí? Volcaba azúcar. Entonces, eso no es normal,
¿sí? Supongamos que Analía está todo el día con el celular y cuando va a colocar la cucharada de azúcar, ¿sí? Por estar con el celular, vuelca gran parte de azúcar siempre. El azúcar, ¿sí? Que Analía está volcando normalmente, ¿formaría parte del costo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sería una pérdida, profe? ¿No? ¿Qué sería una pérdida? Ahí sería El una... azúcar que vuelca, digamos. Claro, sería, ahí hay una improductividad. O sea, eso es, ¿sí? Ahí, cuando nosotros, por ejemplo, lo mismo en la carpintería, ¿sí? Cuando hay un carpintero que recién comienza a trabajar, y supongamos que los metros cuadrados de madera que normalmente se utilizan son 10 metros cuadrados. Y el carpintero, como él todavía no corta bien la madera, ¿sí? Realiza pérdidas fuera de lo normal, ¿sí? Entonces esas son improductividades que hay en un proceso productivo, ¿sí? Entonces las normas contables dice esas improductividades no las podemos considerar y se excluyen del costo, ¿sí? Y las ociosidades vienen de aquellos factores productivos, por ejemplo, en el uso de las maquinarias, ¿sí? Ahí también nosotros hay tiempo perdido que nosotros no utilizamos correctamente la maquinaria. Entonces hay ciertas ociosidades que tampoco se las tiene en cuenta. ¿Sí? Entonces las normas contables, la improductividad y la ociosidades, las sacamos. Son pérdidas. ¿Otra duda? Profe, ¿y en las empresas se considera como un margen así de error para esa ociosidad o improductividad? Es decir, cuando yo hago mi empresa, digo, bueno, puede haber algún margen de error, entonces, no sé, separo un poco más Una de previsión, plata dice. para... exacto. Pero no para No, juicios y esas cosas, lo sino que para pasa es esta... que, ¿no? Sí, Ustedes van a ver que dentro, cuando ustedes trabajan en una empresa industrial, ¿sí? La forma de llevar el costeo, hay distintos modelos de costo. Hay un costeo, por ejemplo, un modelo de costo normal, ¿sí? Y hay un modelo de costo estándar, que es por lo general que utilizan las empresas industriales. Entonces ellos estandarizan, ¿sí? Lo que es normal, ¿sí? Y lo que es anormal, ellos dicen, hasta acá es normal. Luego, si hay algo como extraordinario, así, sería normal, ¿sí? Ellos, el que lleva costo, ¿sí? Lo saca del costo del producto. Porque ustedes se imaginan que nosotros tenemos que determinar bien el costo del producto, porque va a ser la base para determinar la utilidad de la empresa, ¿sí? Nosotros hacemos venta menos costo de producción y obtenemos la utilidad. Entonces, para un ente industrial, no es tan fácil determinar el costo de un producto. El ente se tiene que acercar lo mayor posible a la realidad. ¿Entienden, chicos? Entonces, ustedes cuando vean costo, van a ver los modelos de costeo, las técnicas de costeo, ¿sí? Y los modelos de costo, que son 3 cosas distintas. bien, profe, bien. No es un tema tan fácil, ¿sí? Yo se lo explico porque a veces Daniel les pregunta, él es profesor de costo también, ¿sí? Entonces les pregunta cuáles son los elementos de costo, qué se incluyen dentro del costo. Entonces ustedes tienen que decir lo anormal, la improductividad, la ociosidad, la norma contable dice no incluirlo, ¿sí?
Él le pregunta sobre lo que dice la norma contable respecto a las reglas generales de costo. ¿Cuál es el modelo adoptado por las normas contables? Tienen que saber que el modelo de costeo completo o integral, ¿sí? Pero lo van a entender al tema cuando vean costo, ¿sí? ¿No hay más duda? Profe, todo esto lo que usted dio hoy se encuentra en la RT17 y en la RT41, como dijo usted. Claro, y tienen que estudiar, porque Daniel lo que hace las preguntas, cuando van a medición primaria, hay 5 apartados de la RT17 que tienen que saber para medir los bienes de cambio. ¿Sí? Entonces hablan, uno de los apartados de los bienes de cambio en general. Luego tenemos los bienes de cambio que se hayan recibido anticipo, que fijan precio, ¿sí? Lo que habíamos visto. Después están los bienes de cambio fungibles. Después la norma contable te dice qué pasa si hay producción en proceso. Entonces yo les dije, tienen que tener en cuenta las características del bien. Entonces pueden usar un costo de reposición proporcional o un valor neto de realización proporcional. Pero a Daniel le gusta que le lean ustedes tal cual como aparece la resolución técnica, la clasificación en esos puntos, que es la sección 5ª, punto acá. ¿Sí? Entonces ustedes cuando van a leer la resolución técnica se hacen un cuadrito. Yo lo que les doy acá es una forma para que ustedes interpreten mejor lo que dice la norma contable. ¿Sí? La bibliografía básica es comprenderla, la norma contable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes cuando están en clase, acá el punto 5.5.1 viene de cambio fungible con mercado transparente. Después tenemos el 5.5.2, viene de cambio sobre lo que se hayan recibido anticipo. El 5.5.3 viene de cambio en producción o construcción mediante un proceso prolongado. El 5.5.4 viene de cambio en general. ¿Sí? Y esos son los puntos a tener en cuenta. Los 4 puntos a tener en cuenta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así que leen la resolución técnica y me preguntan en la próxima clase. Ambas, ¿no? Tanto la 41 como la 17. ¿No hay más preguntas? Bueno, los dejo liberados. Nos vemos el viernes, ¿sí? A las 8 de la mañana, de 8 a 10, vamos a tener la clase y vamos a ver un práctico de ajuste por inflación según las normas contables. Nos vemos, chicos. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta Vamos, luego. Bueno, profe, gracias.